Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El lunes, el presidente Piñera anunció en cadena nacional el plan orientado a los jóvenes Elige Vivir Sin Drogas, que busca prevenir su consumo. Esto está muy inspirado en un plan finlandés. Bueno, hoy algunos parlamentarios de RN, en una suerte de prueba de limpieza, se realizaron el test de drogas en uno de los halls del Congreso, entre los que estaban Camila Flores, Francisco Viguren, José Miguel Castro, el senador Manuel José Sandón, entre otros. El test que se hicieron a través de muestras de saliva puede detectar hasta 5 drogas: cocaína, anfetaminas, marihuana, benzodiazepinas y opiáceos. Además, aprovecharon de pedir urgencia un proyecto de ley que hace obligatoria la realización de este tipo de exámenes a diputados y senadores. La idea, justamente, se la preguntaron al presidente Piñera, que estaba siendo entrevistado hoy en nuestro matinal Muy Buenos Días, esta mañana, a lo que respondió con una broma que no cayó nada de bien: hagamos exámenes psicológicos y nos podemos quedar sin parlamento. El presidente de la Cámara lo consideró una falta de respeto, incluso señaló que solicitará una reunión para expresarle formalmente su molestia. Al parecer no están los ánimos para bromas dentro de la oposición, pero ¿tendrán ánimo de hacerse este test de drogas? Y los que se lo hacen, ¿qué están queriendo decir? ¿Que los otros no pueden? ¿No se atreven? Es complejo también utilizar esto que es tan serio como una cosa electoralista, para la galería. La cosa debe ser un poco más seria, porque si no también se puede desvirtuar la labor de un parlamentario. Hay que ser muy serio y muy responsable en hacer estas cosas, porque el drama de la droga no es para ganarse 2 entrevistas en la tele y tres fotos en el diario al día siguiente. Es un poco más complejo que eso. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla le presentamos la pregunta del día: si crees que es necesario que los parlamentarios se sometan a un test de drogas. Ahí está. ¿Crees que es necesario que los parlamentarios se sometan a un test de drogas? No voy a prejuzgar, pero tengo más o menos claro cuál va a ser el resultado, o creo. Voy a anotarlo y se los muestro al final, a ver si le chunté. De las ISAPRES hemos hablado esta semana, y mucho, y con razón, porque han salido 2 temas paralelos que son muy interesantes. Uno, que lo hablamos ayer, ¿se acuerdan? Aquí con los 2 parlamentarios, que tenía que ver con esta retención que se hace a mi devolución de impuestos, si yo soy independiente, para los pagos futuros, por la ISAPRE y por mis previsiones. Pero eso ya hablamos ayer. Hoy vamos a retomar un tema de antes de ayer, que son las alzas en las ISAPRES. Es la tercera alza más alta desde la última reforma de la salud. Es una alza que aproximadamente a 3 de cada 4 afiliados les afecta. Es una alza que en promedio es del 5,1%. Usted sabe que los promedios esconden alzas mayores que 5,1 y también más bajas, pero hay algunas que suben el 7 y tanto, otras el 6 y tanto. Es una alza muy requete importante. ¿Cuáles son las razones de esa alza? Lo vamos a conversar con un especialista. Diego Pardo es abogado y director de Espacio Público, profesor de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Diego, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, partimos porque este tema es requete importante. ¿Se justifica? El ministro se demostró muy sorprendido. El presidente planteó ley inmediatamente. Pero ¿es justificable por alguna parte desde el punto de vista del mercado puramente y los precios, el alza? Yo creo, las ISAPRES no han hecho un esfuerzo lo suficientemente claro respecto de dónde viene este alza. El ejemplo más claro de eso yo creo que lo da las declaraciones del superintendente de salud el día lunes, en la tarde, cuando se conoce este alza, que lo que él dice, empieza a nombrar una serie de factores y entre ellos dice, pero y seguramente tiene mucho que ver la judicialización de los planes de salud, lo cual... Expliquemos qué es lo que es la judicialización. Okay. Porque no todos están familiarizados. Es el elefante en la pieza en el tema de la ISAPRES, la judicialización. En los últimos 10 años, las ISAPRES han perdido cerca de 2 millones de recursos de protección. 2 millones de recursos de protección en un país de 15 millones de personas, digamos. Esto es cuando a usted, si es afiliado a una ISAPRE, le ha llegado seguramente una carta que se llama Carta de Adecuación. Esta carta de adecuación es que le comunican que le van a subir el plan.
y empezó a haber una corriente, por así decirlo, de consumidores masiva, que se empezaron a organizar y oficinas de abogados que organizaron a consumidores para defenderlo o representarlo ante la justicia y decirle, esa alza es ilegal. Exacto. Con un recurso de protección. Eso empezó hace aproximadamente 10 años y desde esa época hasta ahora han habido más o menos 2 millones de sentencias en contra de las ISAPRES por este tema. Diciendo que entonces el alza es ilegal. Que el alza es ilegal y que por lo tanto no corresponde. El alza no está justificada en costo y por lo tanto no corresponde. Lo que permite, el criterio que ha establecido la Corte Suprema es que las ISAPRES solamente pueden establecer este alza unilateral una vez que justifican en costos reales de las prestaciones médicas qué es lo que está ocurriendo. Entonces, para volver, digamos, a las declaraciones del superintendente, lo que el superintendente dice es, bueno, la judicialización de los planes de salud pareciera justificar un alza. Pero eso es bien curioso, porque mira, déjame ponerte el siguiente ejemplo. Suponte que tú tienes una ISAPRE y tienes 100 afiliados y quieres subir, quieres recaudar 200 pesos más. La manera más simple sería que le subieras 2 pesos a cada afiliado, ¿cierto? Ya. Pero si tú sabes que el 50% de tus afiliados van a reclamar judicialmente, la manera de, digamos, alterar, o sea, de esquivar esa herramienta... Subir 4, entonces tú sabes perfectamente... Con la mitad me va a ir mal. Claro, con la mitad te va a ir mal y a los otros 4 les va a subir el doble. Y la raya para la suma me va a resultar los 200 pesos que quiero. Claro, vas a canalizar a los que no reclaman, le vas a canalizar, digamos, el costo de los que reclaman. Pero eso, digamos, no tiene nada que ver con lo que ha establecido la Corte Suprema, que son los parámetros para establecer un alza unilateral. Entonces, lo curioso de todo esto es que el propio superintendente está reconociendo una práctica que es abiertamente ilegal. Interesante. ¿Cuánto es el costo del sistema por esta? ¿Tienes la cifra por esta judicialización? O sea, las ISAPRES hacen una cuenta de cuánto les sale, de cuánto les cuesta a ellos esta judicialización. Es difícil hacer esa cuenta, especialmente hoy en día, porque no se sabe cómo van a contabilizar esa... Vale miles de millones de pesos, ¿no? Sí, son varios miles. O sea, todo en esto, o sea, con 2 millones de recursos, claro, todo es mucho. Más o menos las costas suelen ser, ha variado en el tiempo, pero entre los 100 y los 50 mil pesos. 100 mil y 50 mil pesos es lo que la Corte condena a las ISAPRES a pagar, además de no adecuar el plan. Porque claro, hace aproximadamente también como 10 años, la Corte, cuando empezó a ver que le llegaban tantos recursos de protección por alza unilateral, empezó a condenar a las ISAPRES por litigación temeraria, digamos. O sea, señor, cumpla la ley de una vez y déjese de... Pero ¿y por qué a la ISAPRES les conviene subirle a 1,4, como estamos en el ejemplo, y en vez de dejar de litigar y subirle a todos 2? Porque no son capaces de demostrar en costos que sus alzas se justifican. Si ese es todo el punto. No han sido capaces de demostrar que los costos de las prestaciones médicas, digamos, justifican su alza. Muchos critican a algunos abogados, incluso los tratan de inescrupulosos por armar estas suertes de bolsones de clientes e ir con todos ellos y le dicen, además es gratis para usted. Usted no me pague nada a mí. Con las costas yo me pago del servicio. Entonces es win-win. Hágalo por si acaso, gana, el 100% entiendo que se ha ganado, y se pagan entonces de esta forma. Entonces, a juicio tuyo, no es responsabilidad de estos abogados están litigando conforme a derecho. O sea, lo que pasa es que todos esos casos son prácticamente iguales, y la sentencia de la Corte Suprema es prácticamente igual. Entonces es como que tú tuvieras, no sé, tú me contabas que tienes 2 hijos, ¿cierto? Cuando eran más chicos y les decías, cómete la comida, 5. Tengo 5. Ah, bueno. Entonces, cuando le decía, imagínate, tuvieras que decirle 2 millones de veces, cómete la comida, cómete la comida, cómete la comida. Se lo digo como 1.800.000 veces, no 2 millones. Entonces tienes que empezar a condenarlo en costas, si te hacen caso. Pero volviendo al tema de cuánto significa estas costas, eso no es tan fácil de calcular. Ahora va a ser un poco más fácil porque ahora hay otra pelea que tenían las ISAPRES que tiene que ver cómo se contabilizaban estas costas en las que las castiga la Corte. Las ISAPRES habían conseguido hacer algo que es de curiosa legalidad también, que era castigarlas tributariamente o considerarlas como un gasto que pueden, digamos, deducirlas tributariamente. El Servicio de Impuesto Interno históricamente les dijo no. Y fueron al Tribunal Constitucional para decir que, digamos, esto iba en contra. ¿Por qué no podía ponerlo como costo si es un costo?
Claro, Pero sí, no es el costo de una operación. La operación de ellos es los seguros de salud. claro. Y lo curioso, el Tribunal Constitucional sacó la sentencia hace muy pocos días. Y lo curioso es que el Tribunal Constitucional, que no digamos que es un tribunal en esta composición muy progresista, un tribunal más bien conservador, y lo que le dice el Tribunal Constitucional explícitamente es decir, señores, ustedes deciden litigar 2 millones de veces la misma causa. La manera más sencilla de ahorrarse esos 2 millones de costas es que simplemente cumplan la ley. Ese es uno de los problemas centrales para ti, ¿no es cierto? La judicialización. Sí, de todas maneras, ese es un problema determinante, pero no solo por lo que genera, digamos. O sea, que al final lo que pasa es que la gente que no reclama está terminando por absorber, digamos, el costo de las otras personas, sino que además esto tiene una externalidad muy grande en los tribunales. Los tribunales hoy en día, las Cortes tienen una secretaría especial para tener que atender estos recursos. O sea, el volumen de estos recursos es prácticamente igual que todo lo demás que hace la justicia. Gran parte de los recursos de este tipo, recursos de protección, que se presentan en la justicia chilena, tienen que ver con los clientes de las ISAPRES alegando por el alza. Es prácticamente, o sea, todo lo demás, todo lo demás que hacen los tribunales, cobranzas, juicios penales, es más o menos lo mismo, el mismo volumen de trabajo que los recursos de protección. Dado cómo está el mercado de la salud, el público, el privado, y este es un mercado de seguros. Sí. Yo te preguntaba antes, como profesor en esta materia, ¿por qué si uno asegura un auto, y si tú no chocas nunca el auto y yo choco el auto, a ti no te van a subir la prima? A mí, en principio, tampoco. El otro día me la subieron y no supieron explicarme por qué, pero te la van subiendo por 2.000 pesos y uno no va a hacer un tremendo lío por 2.000 pesos. Pero en fin, yo no había chocado, me la subieron igual, pero casi nada. Pero se sabe que está indexada el alza a tu siniestralidad. Es muy técnico, pero se entiende. Sí. ¿Por qué en esto no? Es decir, y esto tiene que ver con otro de los grandes problemas, no solo la judicialización, sino también la cantidad de licencias falsas. Han aumentado un 15% las licencias en los últimos años. 15%. Y me parece que ser muchas de ellas falsas. ¿Por qué para no desincentivar no hace que las personas que presentan todas las licencias se les suba el plan y a los que no presentan no se les suba? Sí, o sea, lo que pasa, déjame ir un paso atrás. Porque esto es seguro, sí, esto es un seguro de salud. Pero es que esa comparación es correcta como en lo estructural, pero cuando uno baja a la, digamos, a la realidad de los hechos no es tan correcta, porque los seguros de salud funcionan bastante bien, como hay muchos oferentes de seguros de salud y tu posibilidad para cambiarte de seguro de salud o de seguro de auto es relativamente sencilla. Eso no pasa en las ISAPRES. Nosotros en Espacio Público hicimos un estudio hace algunos años y, digamos, nuestra evidencia lo que muestra es que hay al menos un 40% duro de afiliados de la ISAPRE que no pueden cambiarse. Y no pueden o no saben o les interesa porque es muy difícil. Por eso, vamos por partes. Hay un 40% que no puede cambiarse. Y ese 40% no puede cambiarse preexistencias. Porque tiene preexistencia o porque está en un tramo de edad particularmente riesgoso. Ya. ¿Sí? Él o alguna persona dentro del plan del grupo familiar. Eso es un 40% más o menos de los afiliados. Del otro 60%, digamos, tampoco lo tienen tan fácil para cambiarse, porque la cantidad de planes que existen dificultan mucho la comparación. O sea, 53.000 planes leí que existen en general. Multiplicando la cantidad de planes por la cantidad de ISAPRES da en torno a 52, 53.000, una cosa que nadie puede creerlo. Hay miles de planes. O sea, cuando tú quieres saber, digamos... ¿Cuál es el óptimo para ti? Es imposible. Imposible, porque la cantidad de planes dificulta, es uno de esos casos, digamos, que a los economistas les canta, porque hay tanta información que paraliza el proceso de toma de decisiones. Esa es una. El otro asunto es que además la industria de las prestaciones de salud está cada vez más integrada verticalmente con la ISAPRE. Entonces hay, digamos, acuerdos de exclusividad con cierta... ¿Qué quiere decir eso? Que los dueños de la ISAPRE a veces son dueños también de las clínicas y también de los laboratorios que hacen las muestras. Entonces al final hay un incentivo a aumentar o a la inflación. Acuerdos de exclusividad, ventas atadas que igual limitan la competencia. Entonces hay un economista súper famoso que se llama Albert Hitchman, que dice, los consumidores tienen dos herramientas principales para disciplinar un mercado. ¿Sí? Quejarse, voice en inglés, o, digamos, cambiarse de proveedor a uno que lo haga mejor, que es lo que se llama como exit. En el mercado de las ISAPRES, la salida, el exit, es muy difícil. Entonces, de alguna manera, la existencia de todos estos reclamos es consecuencia de que lo otro no está disponible. Claro.
Es como hay dos plazas de peaje y una está cerrada, la fila, todo va por el otro la lado, fila va a ser porque por la a los que... consumidores prácticamente que no les queda ninguna otra razón. Entonces, a la hora de enfrentar este problema de la judicialización, también hay que hacerse cargo con que no le estás dando la posibilidad de simplemente cambiarse. Diego, por último, estábamos conversando antes, esto una suerte de ser transparente, con una conversación antes, y me dijo algo que yo no sabía, que tiene que ver con que, tú me dijiste algo bien provocador, no hace falta necesariamente una ley para mejorar este mercado. Y me mencionaste por el tema de los tramos por edad, y que la superintendencia, la autoridad que fiscaliza las ISAPRES, a finales del año pasado emitió una circular que decía, ¿qué cosa? Lo que pasa es que la gente debe estar acostumbrada cuando tienen un afiliado en una edad particularmente riesgosa, típicamente los niños, y después cumplen años, salen de esa edad particularmente riesgosa, su plan debería bajar. Las ISAPRES históricamente no han materializado esa alza automática, o sea, esa hay que ir a pedirse, no lo hacen por defecto. Claro, no lo hacen por defecto, sino hay que ir a pedírselo, y como igual que en los recursos hay gente que no reclama, esa gente, digamos, se queda con el alza que no corresponde. Entonces, hubo una circular a finales del año pasado, que la retiró la Superintendencia de Salud por presiones de la industria, que lo que simplemente obligaba a que esa rebaja fuera automática, que es básicamente lo que dice la letra de la ley, pero obligarle a las ISAPRES a que cumplieran la letra de la ley. Cuando los chicos cumplen determinada edad, que no sé cuál será, 8, queda 2 años, automáticamente tiene que bajar el precio. No lo cumplían. Pero la superintendencia emitió una circular y la retiró. ¿Cuánto tiempo duró? Duró un par de semanas. ¿Y por presión de la industria? ¿Sí? ¿Te consta eso o es un rumor difícil? A mí no me consta porque yo no conozco al superintendente ni estoy en su casa, pero eso es lo que dicen los diarios, digamos. Mira. Digamos, salió en todas partes, aquí no estoy descubriendo... O sea, hay un superintendente que no está superintendentando. No, y no solo en eso. Volvamos a los 2 millones de reclamos en contra de la ISAPRE. Todas las superintendencias, parte de la definición de lo que significa ser una superintendencia es tener atribuciones para sancionar la ilegalidad que cometen tus empresas reguladas. En este caso tú tienes 2 millones de sentencias de la Corte Suprema que dicen que las ISAPRES cometieron un acto ilegal y la superintendencia nunca ha, digamos, iniciado un procedimiento sancionatorio para multar a la... Tú que eres profesor de Derecho y eres abogado, cuando alguien es recurrente en una falta, en un delito... Contumaz, le decimos nosotros. Bueno, si hay un ISAPRE que tú dices que tiene 2 millones de fallos en contra, fallos similares, no hay ninguna supraley que le dice, muchachos, basta. Bueno, eso es parte porque si no es eterna el delito, ¿no? Aquí hay 2 salidas. Una es que la superintendencia, utilizando cuando el ministro Santelices anunció que iba a hacer un proyecto de ley para terminar con el tema de las alzas unilaterales, utilizó la frase ponerle cascabel al gato. Para ponerle el cascabel al gato basta multar en cualquiera de estos 2 millones de casos, empezar a multar a la superintendencia y no lo van a hacer más, lo de las alzas unilaterales de los planes de salud. O sea, no solamente que pierda el juicio, que le condenen costas, sino que una multa. Es digamos, de 2 más 2. Cuando tú subes la sanción, en algún momento la gente se va a disuadir. Lo que se necesita en este caso, claramente, es que haya una mayor disuasión. Y la manera más sencilla de lograr esa disuasión es con una multa administrativa. Diego Pardo es abogado, es economista, es profesor de la Escuela de Derecho y de la Escuela de las Facultades de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de Espacio Público también, investigador de Espacio Público, este think tank. Te agradezco mucho por estar aquí iluminándonos sobre este tema que es bien técnico, difícil, a veces árido, pero vamos entendiendo gracias a estas discusiones. Gracias Diego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Crees que es necesario que los parlamentarios se sometan a un test de drogas? Yo pensé que iba a ser 90, me quedé corto. 92% cree que sí. 8% cree que no, hasta ahora. Vamos a la pausa. Las reformas son lo que se ha tomado la pauta, la agenda política, en general mucha tramitación legislativa, todo está pasando por el Congreso hoy día, pero hay algunas cosas que no se sabe si van a pasar por el Congreso. Y una de ellas es una de las reformas centrales de este gobierno que pretende hacerla, que es, se ha hablado en un momento de la modernización tributaria, pero un eufemismo, una reforma tributaria que quiere hacer este gobierno. Y la oposición sostiene que no le parece y está unida desde el Frente Amplio de la Democracia Cristiana,
cuesta eso, ¿no? Bueno, en este caso están bastante unidos, oponiéndose al gobierno para decirle que o hay ciertos cambios, cierto diálogo, cierta flexibilización en algunos puntos, o sencillamente no habrá idea de legislar. Algunos dicen que eso es negarse a la democracia, negarse al diálogo. Puede ser cierto. Quien hoy es gobierno, cuando fue oposición, también lo hizo en algunos temas. Pero tiene cierta lógica que los diputados me pueden corregir, porque son diputados. Que esto, los parlamentarios solamente, o sea, no tienen atribuciones sino para aprobar o no aprobar. No pueden hacer indicaciones en estas materias que son económicas. Entonces, este es el momento para negociar con el gobierno de parte de la oposición. Una vez que se acepta y entra al Congreso, más bien son aprobar o rechazar. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, ¿es más o menos así o no? Por lo menos así no fue con la reforma de la presidenta Bachelet, Ya. en que todos los cambios se hicieron después de votar la idea de legislar. ¿Sí? ¿Así será? Bueno, Daniel Núñez es diputado del Partido Comunista y va a ser el presidente de la Comisión de Hacienda a partir del próximo martes en la Cámara de Diputados. Gracias, Daniel, por estar aquí también. Muchas gracias. Es como lo planteo, porque yo ese análisis me lo robé, naturalmente se lo escuché a alguien, decir que la oposición se oponga ahora es una forma de presionar porque después no tiene iniciativa en estos temas que son económicos. La verdad, Matías, que tienes toda la razón. Hacía bien en la comparación Guillermo. La vez pasada, en la reforma del 2014, los parlamentarios no tenemos iniciativa en esta materia. No podemos hacer una indicación que ponga recursos, que limite el uso de los recursos públicos o los impuestos. Pero, ¿por qué entonces Guillermo nos decía que en el caso de la reforma pasada, efectivamente hubieron temas que se cambiaron después? Porque fíjate, el gobierno de la nueva mayoría, la presidenta Michelle Bachelet, que tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, al final conversó con la oposición de ese minuto, con la derecha, y negoció. Negoció dar una reforma tributaria que tuviera mayor apoyo político. Y en esa negociación de parte del Ejecutivo... Y en esa negociación de parte del Ejecutivo hicieron los cambios. Y yo quiero destacar esto porque fíjate la paradoja. Nosotros nos han criticado diciendo que en estos momentos somos intransigentes, que el proyecto lleva 7 años, lo vemos 7 meses, perdón, y todavía no lo aprobamos. Pero hay un pequeño problema. Resulta que este gobierno es minoría en la Cámara de Diputados y es también minoría en el Senado. Por lo tanto, si quiere el apoyo de la oposición, tiene que sentarse a dialogar de verdad, tiene que ceder en puntos fundamentales y hacer cambios sustantivos. Pero hasta ahora, el gobierno ha negociado, ha invitado a negociar, a conversar a los presidentes de los partidos. Ustedes dicen que el suyo no. Yo tengo la idea que me han dicho que sí, pero en fin, no vamos a entrar a esa discusión, que no han querido ir. ¿No han negociado con ustedes? ¿O el gobierno no ha negociado? ¿No se ha abierto? Veamos lo que dice en la información de prensa de la ronda que hicieron con los presidentes de los partidos. La mayoría, incluyendo el presidente de la ADC, Fuad Chaín, dijo que hasta ahora no han tenido la respuesta que esperan del presidente de la República. Por lo tanto, acá el punto es el siguiente. Si quieren una reforma tributaria que perdure, si quieren hacer cambios tributarios que tengan legitimidad en el país, tienen que ponerse de acuerdo con la oposición y ceder en puntos sustantivos. Yo hoy día escuché al presidente de la República decir que él no va a ceder en su reforma estructural en el corazón. Mi pregunta es, si el corazón de la reforma tributaria de Piñera es bajarle los impuestos a los más ricos por la vía de reintegrar, evidentemente a eso nos vamos a poner. ¿Qué quieres que te diga? Yo no creo que el problema de Chile hoy día sea bajarle los impuestos a los más ricos. No me encuentro con nadie en la calle que me diga, oiga, diputado, tengo un problema social grave. Mire, sabe que el señor Polman, Angelini, Luxig están ganando muy poco, entonces hay que bajarle los impuestos para que ganen más. Esa es mi experiencia de calle como diputado. Ese es el corazón y vamos a entrar, pero veamos el resto de la anatomía, que es la negociación. Guillermo Ramírez, me gustaría saber tu opinión al respecto. No, que ese sea el corazón de la reforma es ridículo. Ningún gobierno va a querer bajarle los impuestos a los más ricos. El corazón de la reforma es una reforma que lo que haga sea fomentar la inversión para generar más empleo y que también suban los salarios. Todo Chile sabe, y lo han dicho economistas de izquierda y de derecha, nacionales e internacionales, que el problema de la reforma de la presidenta Bachelet fueron dos. No recaudó lo que prometía y le pegó un frenazo a la economía brutal. Y eso afectó no a los más ricos, afectó a las personas que se quedaron sin pega o a las personas que han visto que sus salarios no han aumentado. Entonces nosotros estamos presentando una reforma que tiene un objetivo muy claro, que sea una reforma pro inversión, pro crecimiento. Esta no es una reforma recaudadora. Y el gran pecado de la reforma de la presidenta Bachelet, hace 4 años atrás, fue que fue recaudadora. No se preocuparon del tema de la inversión. Y con esos mismos ojos, porque la izquierda juzga las reformas tributarias según cuánto recauda, nos están juzgando ahora. Pero nosotros no vamos a pisar el palito de presentar una reforma recaudadora que le haga daño a la economía, que le haga daño al empleo, que le haga daño a los salarios, sino que vamos a seguir en nuestra lógica y por eso yo comparto lo que dice el presidente Piñera. Tenemos que tener una reforma que fomente la inversión. Y el tema de la reintegración, para decirlo muy claramente, beneficia sobre todo a los contribuyentes que no debieran pagar y pagan,
o que debieran pagar poco y pagan mucho. Porque lo que hizo la desintegración de la reforma pasada fue cargarle con un 9% a todos parejos. Y todos sabemos que los impuestos parejos son regresivos. Por lo tanto, si uno elimina ese impuesto, es desregresivo o progresivo. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con este proyecto. Daniel Núñez. Bueno, yo creo que acá claramente hay que clarificar 2 o 3 cosas. Lo primero es que esta obsesión ideológica, como yo lo he llamado, que tiene la derecha, de decirnos que cada vez que hay impuestos más altos a las empresas, la economía se paraliza, No estamos bajando impuestos. no tiene demostración empírica en el caso de Chile. No estamos bajando impuestos. Bueno, pues yo te escuché. Está bien, está bien. Y el ejemplo más evidente que tenemos fue a inicios del año 90, saliendo de la dictadura, vamos a hacer un poco de historia, y se hizo una reforma tributaria muy importante, casi de la misma envergadura que la del año 2014, y el efecto fue que en ese contexto la economía logró sus índices más altos de crecimiento en la década del 90. Guillermo dice que la reforma tributaria de Bachelet frenó la economía y que hoy día la economía no despegaría por esta reforma, pero en el año 2018 la economía creció un 3,8%. O sea, se fue recuperando a pesar de esta reforma tributaria que supuestamente la paralizó. Yo tengo la lectura exactamente contraria. Los datos, los análisis que nosotros hemos hecho indican que hoy día, si aprobamos la modernización tributaria de Sebastián Piñera, no hay ninguna certeza que esa plata extra que van a recibir las grandes empresas, los más ricos de Chile y empresas transnacionales también, quede en inversión. Probablemente va a ir directo a la utilidad, al bolsillo de las grandes empresas. Y yo te quiero decir algo, Guillermo, con mucha franqueza. Tengo estudios hechos con certeza. El presidente Sebastián Piñera, que es un gran inversor, el ministro Valente, hemos sacado las cuentas, van a pagar menos impuestos una vez que se apruebe esta reforma. Eso es un dato real, yo creo que no hay que mentirle a la ciudadanía. Ahora, para ustedes eso es justo porque de esa manera las grandes empresas lo que se van a ahorrar en impuestos lo van a supuestamente invertir. Para mí eso es simplemente una consigna, pero el dato empírico real es que tú le vas a bajar por la vía de la integración los impuestos a los más ricos, y yo te pido que en eso todos los expertos que han ido de derecha, izquierda, de centro y sin color político concuerdan en ese dato. O sea, este sistema le baja los impuestos a los más ricos. Es un dato real. Daniel está hablando de consignas versus datos. Él no ha dado ningún dato. Él dice que van a pagar menos. ¿Tú me podrías decir cuánto menos van a pagar? ¿Quién? ¿Los que nos mencionaste? Tú lo dijiste antes. Este sistema, por base, No, ¿pero cuánto? por base genera un 9,3% menos de impuestos. Pero déjame ir a hablar. Sí, Bueno, pides que te dé el dato de lo bueno, dámelo, déjame explicitarlo. Por base, esto genera que las grandes empresas paguen un 9,3% menos. Ahora, esto no. Las grandes empresas siguen pagando 27%. Deja terminar. Pero lo que estás diciendo es falso. Eso no es verdad. Ahora, esto varía porque además el sistema es muy complejo. Por ejemplo, se produce un mecanismo en el cual se pagan menos impuestos por las ventas de acciones, que también tiene impacto. Nosotros hicimos un cálculo en el caso de gente que tiene movimientos bursátiles, que vende acciones, que va a tener ahorros. Por lo tanto, objetivamente, esta reforma beneficia a los más ricos de Chile, y sobre esa base que nosotros nos oponemos y creemos que no es progresiva. Te quiero dar un dato más. Además, ustedes lo que están proponiendo es que cada vez que se le rebajan impuestos a los más ricos, ¿cómo se compensa? Por ejemplo, con las plataformas digitales. Es decir, se le carga parejo a la capa media, a la gente trabajadora que podía tener la oportunidad de verlo. ¿Cómo se compensa? Con la boleta electrónica. La boleta electrónica es combatir el IVA. El IVA lo pagamos todos los chilenos. Entonces, no es justo que un sistema tributario se compense por la vía de se bajan los impuestos. Sí, pero pensé que la respuesta iba a ser más corta. Mira, hoy día estamos como en el Día de la Libre Asociación porque Daniel ha mezclado todo en una juguera. Primero, en Chile los impuestos a la renta son dos. El impuesto a las empresas, que se llama de primera categoría, y el impuesto a las personas, que es de segunda categoría. El impuesto a las empresas es 27, se va a mantener en 27, y es mentira lo que está diciendo Daniel, que van a pagar menos las empresas. En la práctica, por la vía del crédito y la reintegración van a pagar menos. Es mentira que las empresas van a pagar menos impuestos. Las empresas van a pagar 27. Se le está bajando 2 puntos a las pymes y van a pagar 25. Pero las empresas en general, que no sean pymes, van a pagar 27 y eso se mantiene. Segundo, Daniel habla de que yo no doy datos y que son puras consignas, datos. El récord en Chile de inversión negativa eran 3 años, el año 71, 72 y 73. 3 años de inversión negativa. Ese triste récord lo rompió la presidenta Bachelet. 4 años seguidos de inversión negativa. Daniel dice, esto es una quimera, esto es un slogan de que las reformas tributarias pueden dañar o no la inversión. Bueno, ahí tienes un dato. En Chile jamás habían producido 4 años seguidos de inversión negativa. Y eso fue justamente por la reforma tributaria. Y eso es un dato, eso no es una consigna. El tema de los contribuyentes más ricos que según van a pagar menos es mentira. Porque finalmente lo que ocurre es que confunden el concepto de gran empresa con grandes empresarios. Al final las empresas pueden tener, como lo tienen de hecho, miles de accionistas, miles, de los cuales algunos son muy ricos
y que tienen un porcentaje importante de las empresas, y otros que son no ricos y que de acuerdo a la legislación anterior, como no tenían suficientes ingresos, pagaban 0 y hoy día pagan cerca del 10%. Y esa gente que antes pagaba el 0 y hoy paga cerca del 10 se ve tremendamente perjudicada por la desintegración. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema que sea simple, que sea justo. La desintegración lo que produjo fue que una persona que gana 700.000 pesos por trabajo y otra que gana 700.000 pesos por emprender pagan distinto impuesto. Que un extranjero y un nacional pagan distinto impuesto. Y eso no es justo. ¿Qué pasa con esas diferencias frente a personas que ganan lo mismo pero pagan distintos impuestos, Daniel? ¿Cómo pretenden ustedes que quede la ley o la reforma? Sí, mira, yo primero quería hacer una precisión en lo que dice Guillermo, porque si se trata de poner datos y contextos, yo quiero insistir. El año 1990 se hizo en Chile una reforma tributaria tremendamente significativa. Veníamos saliendo de la dictadura y después de esa reforma tributaria que subió los impuestos a las empresas, igual como lo hicimos en 2014, los índices y los niveles de inversión y crecimiento llegaron a cifras récord hasta el periodo más o menos del año 97. No hay una correlación directa, dices tú, por lo tanto, no hay una correlación directa. Hay una explicación para eso. Vamos punto a punto que explique eso. Sí, yo lo quiero insistir porque si no queda la idea que automáticamente subir los impuestos a las empresas implica reducción económica. Y tú dices no que hay correlación directa empírica para decir que no hay una correlación. Guillermo, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Las inversiones en el mundo se mueven. Acá hay competencia, estamos en un mercado global competitivo. Cuando en el año 90 se subieron los impuestos de Chile seguían siendo muchísimo más bajos que en el resto del mundo. Hoy día estamos por sobre la OECD. Hoy día tenemos más, nuestros impuestos a las empresas pagamos más impuestos que en Estados Unidos. Estados Unidos con un mercado gigante, que está en el centro del mundo, nosotros estamos al fin del mundo, con un mercado pequeño. La gracia de Chile, la razón por la cual creció, no era el mercado grande, no era nuestra ubicación en el mundo, eran bajos impuestos. Y eso lo destruyó la nueva mayoría hace 4 años atrás. Él habla sobre la reforma del 90, el 90 se subió los impuestos, pero siempre por debajo del resto de los países. Hay una explicación. Sí, pero mira, solo para completar esa parte y responder lo anterior, a mí me parece que es importante decir que en el mundo y en países de la OCDE, en más de 20, se usa un sistema como el que nosotros estamos proponiendo, incluso más radical, que es un sistema desintegrado totalmente. Estados Unidos, Alemania, Japón, tienen sistemas desintegrados. Con impuestos más bajos. Por supuesto, al ser desintegrados totalmente, el impuesto es más bajo. Nosotros tenemos un sistema... Pero déjame terminar de hablar, yo te escuché. Nosotros tenemos un sistema semi-integrado. Por lo tanto, al estar semi-integrado, evidentemente el impuesto tiene que ser un poquito más alto. Si ustedes me dicen a mí que nosotros adoptemos el modelo de Estados Unidos de impuestos totalmente desintegrados, yo voto inmediatamente por eso y que lo ponga el presidente Sebastián Piñera. Voto por eso. Y consecuentemente le bajamos a las grandes empresas, porque el sistema desintegrado permite que transparentemente tú tributes como empresa y también como persona natural en este caso. Por lo tanto, es el sistema más idóneo. Pero hoy día en Chile lo que ustedes nos están proponiendo es que hagamos lo contrario de lo que hace Japón, Estados Unidos y Alemania, que integremos. Guillermo, ¿es posible esa alternativa? Es posible. ¿Desintegrarlo y bajar más los impuestos? Es posible, pero los sistemas desintegrados son más complejos que los sistemas integrados. Pero lo usa la mayor parte de los países del mundo y de la OCDE. La complejidad lleva inmediatamente a un efecto a la actividad económica. Así es, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen IVA, tienen lo que ellos llaman el impuesto a la venta. Sí. Entonces, no hay un crédito, por los intermediarios, no hay un crédito de IVA con la factura, todos entendemos. ¿Qué implica eso en Estados Unidos? Que es mucho más difícil fiscalizar, que es mucho más difícil recaudar, es un desastre. Entonces, y al final se terminan pagando más impuestos cuando hay más intermediarios. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Esos impuestos son más complejos. Se puede hacer, efectivamente se puede hacer. Y si tuviéramos separados los sistemas, podríamos tener impuestos mucho más bajos. Pero veamos la realidad. Hoy día en Chile estamos en el peor de los mundos, en un sistema que es semi-integrado con impuestos altos. Entonces tomamos lo peor del sistema, que es una cosa intermedia que nadie entiende, y además tenemos impuestos más altos que la OECD. Les quiero preguntar a ustedes la experiencia que tienen como parlamentarios, como profesionales, que están todo el día ahí. Aventúrense primero, si creen que va a haber acuerdo, y segundo, por dónde creen que puede ir un acuerdo a posiciones que parecen tan lejanas, pero el tiempo se viene encima y va a haber que tomar una decisión. ¿Por dónde? Primero, ¿creen que va a haber una posibilidad de discutir esto en el Parlamento? ¿Tú qué crees? Bueno, partamos de la... Más allá de la información pública, hay conversaciones, ¿y por dónde crees que podría ir ese acuerdo? Mira, yo creo que para la oposición hay algo que es muy importante, y es que hay un documento que se hizo de los expertos de respuesta a Sebastián Piñera, que parte valorando el sistema semi-integrado y de ahí da otras opciones de impuestos que son progresivos. Y en segundo lugar, el día de ayer se firmó un documento de todas las bancadas de oposición que señala la voluntad de trabajar unidos, coordinados, y señala que en esta materia el mejor camino es una ley corta, una agenda corta, que tome los temas en los que tenemos acuerdo, porque con Guillermo estamos discutiendo diferencias en la integración. Es un dato real, pero
Resulta que en el caso de las pymes le dijeron al presidente Sebastián Piñera que el mejor sistema es el que se hizo el 2014, que es el 14TER, y que ellas quieren que eso se perfeccione, se profundice. Nosotros tenemos acuerdo en combatir la evasión vía la boleta electrónica. Separar el proyecto. Y también estamos disponibles, por supuesto, a discutir el tema de las regiones. Para mí ese es el mejor camino, es lo que hasta ahora la oposición ha acordado. Y yo espero que tras ese camino podamos avanzar. Si el presidente insiste en bajarle los impuestos a los más ricos, va a contar con el rechazo, en mi opinión, de la oposición. ¿Y Guillermo, por dónde crees tú que puede ir un acuerdo? Yo creo que sí va a haber un acuerdo, lo digo con respeto y con realismo político. Por supuesto que Daniel no va a participar de ese acuerdo porque el Partido Comunista y el Frente Amplio se van a negar a lo que presentemos. Y podemos hablar en una semana más. Déjanos el espacio de la sorpresa. ¿Cómo sabes si el presidente se hace izquierdista y nosotros te damos el aplauso de votar un proyecto de ley progresista? Sotoboche de que el gobierno está tranquilo, que tiene los votos, que tendría los votos y no es muy difícil adivinar de dónde vienen esos votos, ¿no? Yo creo que va a ser más amplia la aprobación y el acuerdo de lo que hoy día se intuye. Pero lamentablemente creo que los grupos más de izquierda van a rechazar lo que haya sobre la mesa. Y yo creo que un poco el realismo político al final invita al gobierno a negociar con aquellos que de verdad quieren llegar a un acuerdo. Si el Partido Comunista fue el único partido que decidió no ir a la moneda. El presidente convocó a todos los partidos y el Partido Comunista decidió quedarse abajo. Entonces esa es una señal muy clara de que simplemente no hay voluntad de dialogar. Entonces, pero va a haber acuerdo, a pesar de eso, va a haber acuerdo. Yo creo que una semana más la idea de legislar va a estar aprobada. Y creo que los acuerdos al que vamos a llegar van a ser súper, por decirlo de alguna manera, razonables. O sea, vamos a terminar integrando el sistema, pero compensando con impuestos que efectivamente graven a los que tienen más. Y eso es justo, y todos estamos de acuerdo en eso. ¿Qué es lo que está pidiendo Daniel? Pero igual lo va a rechazar. Es lo que pide Daniel. ¿Cómo se grava a los que tienen más? Bueno, la propuesta la va a hacer el gobierno, en teoría la va a dar a conocer el lunes. ¿Cómo podría ser? No, hay muchos mecanismos, pero la verdad es que yo no sé qué está pensando el gobierno, así que no me aventuro. Yo no he sido parte del equipo técnico. Decís que creo que Guillermo actuó con mucha transparencia ahora porque me está dando la razón en la argumentación. Él está diciendo, vamos a integrar y vamos a compensar. O sea, ustedes van a compensar porque al integrar... No, compensar la recaudación. Al integrar, los más ricos van a pagar menos impuestos. Y por eso entonces que ustedes se han allanado a decir, tenemos que compensar. O sea, ustedes aceptan que esta propuesta de integrar va a beneficiar a las grandes empresas, a los grupos económicos, y por lo tanto, al compensar, el principio que hemos puesto es en recaudación y en progresividad. Y desde ese punto de vista, evidentemente, entonces, esta es una reforma que no necesita Chile. Yo lo que me pregunto es, hoy día, este país, dentro de todos los problemas que tiene, necesita una reforma tributaria que va a recaudar menos, que le baja los impuestos a los más ricos, que va a generar incertidumbre respecto a los compromisos sociales. Oye, ustedes mismos, Guillermo, están proponiendo una reforma previsional que requiere más gasto público y resulta que a la par que requieren más gasto público no tienen certeza de lo que va a recaudar. Te quiero decir, reconocido por el ministro de Hacienda, que el informe financiero que presentaron fue cuestionado en $200 millones que estaban mal sacados como cálculo. Por lo tanto, ¿qué certeza tienen en la recaudación de estas medidas que tiene el gobierno? Van a agregar más cosas, ¿no, Guillermo? Sí, por supuesto, ellos están haciendo propuestas, pero a mí me parece que no es serio, que hoy día nos vengan a nosotros a pedir, a exigir que votemos a favor de una reforma tributaria en que ni siquiera el propio gobierno tiene certeza de lo que va a recaudar. Cuando hoy día sí estamos recaudando, la economía sí está creciendo, no está paralizada y todo el mundo reconoce que esto que se hizo en el 2014 ha incorporado un criterio de equidad tributaria. Y quiero terminar solo diciendo un punto, ya que tú eres economista, lo sabes. Las estructuras tributarias progresivas, democratizadoras, son las que cargan más con los impuestos directos. Esta reforma tributaria del 2014 subió la proporción de los impuestos directos en relación a los indirectos. Lo que ustedes están haciendo con todas sus propuestas de compensación, vuelven a cargar los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos generan más desigualdad porque cargan en montos iguales a gente que tiene distintos ingresos. Lo que nosotros queremos es que quien tiene más plata, quien es más rico, pague más impuestos. Es un principio simple y básico. Mira, primero, tú construiste y si no era tu economista, argumento... te pido disculpas, me soy economista. No ofende ser economista, es abogado. No, pero como... Tú construiste tu argumento sobre algo que yo dije, pero que no lo dije. Yo cuando hablo de compensar, hablo de la menor recaudación. No estoy hablando de que los ricos van a pagar menos, estoy hablando de que se va a recaudar menos. Y eso es evidente porque lo que estamos diciendo es que al integrar, las personas que antes no pagaban y hoy día pagan 10, o las personas que pagaban antes 4 y hoy día pagan 13, no van a volver a pagar 0 o van a volver a pagar 4, que son las personas de menores ingresos. Por eso pagaban antes 0 o 4. De hecho, solamente un dato. El 91% de los beneficiados antes estaban en el tramo del 13,5% o menos. Solo el 9% está en el tramo del 13,5% o más, de los socios de las empresas que se van a ver beneficiados con la integración. Ahora, Daniel
aquí se escandaliza porque hay una diferencia entre las estimaciones de ellos y las estimaciones del gobierno en 200 millones de dólares. No, las del gobierno. El gobierno reconoció, Bueno, disculpa, Guillermo, el gobierno reconoció, el ministro de Hacienda reconoció que ellos se habían equivocado estoy dando el punto. y que iban a corregir el informe financiero. Sí, no, pero está bien, pues yo te lo clarifico porque no es mi análisis, es lo que el ministro reconoció. Lo que estoy diciendo es que un punto adicional, de crecimiento son 600 millones de dólares, 600 millones de dólares en recaudación adicional. Estos son 200 millones de dólares de la diferencia en el informe financiero. Pero los mismos técnicos que dicen por parte de la oposición de que el proyecto de gobierno no va a recaudar lo que dice, que va a recaudar menos y que el Estado se va a morir de inanición, son los que estimaron lo que iba a recaudar la reforma de la presidenta Bachelet y recaudaron la mitad, Matías. La mitad. Eso no es verdad, Guillermo. Perdón, hay una cosa que yo he escuchado de la derecha, del oficialismo, que pueden ceder, pero hasta cierto límite, porque incluso prefieren perder con sus principios y demostrarle a la población de que hay ciertos principios que van a defender. ¿Qué tan real es esto? ¿O la política ha llegado al momento? No. Yo te voy a decir clarito cuál es el límite. Nosotros vamos a aprobar, vamos a apoyar y vamos a seguir adelante con una reforma que sea pro inversión. En el momento en que la oposición nos pida transformar tanto nuestra reforma que termine siendo una reforma que no va a generar inversión, sino que solamente va, en teoría, a recaudar más, en ese minuto no vamos a poder llegar a acuerdo. Están disponibles a perder incluso y no llegar a acuerdo. Porque lo que pasa no se es que, apruebe la idea del porque una reforma solamente recaudatoria lo que va a hacer es profundizar el desastre de la reforma anterior y el gobierno no le va a hacer daño a la economía del país. ¿Cuáles son los límites de usted, el minuto que me queda? Mira, yo creo que hay un término que lo grafica muy claro. Crecimiento con equidad. Nosotros queremos que el país crezca, pero con equidad, y queremos combatir la desigualdad, que es uno de los principales males sociales que tiene Chile. Una reforma que haga de Chile un país más desigual no le hace bien al país, no le hace bien a Chile y solo beneficia a los más ricos, a los multimillonarios. A eso tajantemente nos vamos a oponer porque fue lo que nos dio la razón de ser al ser gobierno y al dar una alternativa como fue la reforma del 2014, que quiero decir, además la derecha la votó unánime después del acuerdo. Entonces, es curioso que quien vota algo unánime, en cuanto puede llegar a ser gobierno, la deshace. Bueno, demuestra la falta de convicción, en mi opinión, en lo que estaban haciendo en el 2014. Oye, perdón, Fernando, un último comentario. Si finalmente hay políticos, parlamentarios de la ex nueva mayoría que votan a favor el próximo miércoles, de acuerdo a lo que está diciendo Daniel, lo que están haciendo es favorecer a los súper ricos, que esa va a ser la motivación de los PPD, PS, DC, PR, que voten a favor de la reforma. Si lo hacen, yo tengo que decirlo. El dato es falso, a eso voy. Y cuando los mismos parlamentarios de izquierda voten a favor la idea de legislar la próxima semana, Daniel no va a poder repetir esta idea porque es falsa. Oye, pero disculpa, yo te emplazo, Guillermo, que me invite, votemos, ganemos o no, se vote, a discutirlo porque es el dato real. Ahora, si otros parlamentarios el día de mañana se equivocan del sector político que sea, por supuesto que hay que decírselo. Decir igual. Es el dato que además nuestros economistas y expertos han dicho, está en todos los documentos de la oposición, disculpa que te lo diga, lo han firmado todos los partidos. Guillermo Ramírez. Pueden cambiar de opinión, pero que lo firmaron, lo firmaron. Guillermo Ramírez, UDI, Daniel Núñez del Partido Comunista, les agradezco mucho a ambos diputados a venir a debatir las ideas que están en torno a este tema de la reforma tributaria. Muchas gracias a los dos, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Juicio al menos a que tome medidas por la situación en Venezuela. Dicho así está muy bien, pero lo hizo de una manera bastante poco educada a mi juicio. Pese a que Miguel Bosé participó en la campaña